Sí, yo estoy como usted lo definió en este momento, muy enojada por... Salud. Sí. Gracias a Dios usted contó la historia del bautizo después de que se fue Ramiro. ¿Por qué? Porque si no le hubiese dado la opción a él de que contara de cuando él y yo fuimos padrinos. Que no se aprendió la vela. Aquí sí se aprendió de uno. En la iglesia. Bueno, con nosotros, y vamos a comenzar esta entrevista con Carlos Luis Sánchez. Javier, tú nos preguntaste antes, preguntamos Carla, yo y Jaime, y entonces, a ver, usted pues, señor, trabaje. Muy bien, gracias. Jardinero. Ustedes tienen que hacer como los equipos, denle la oportunidad a los jóvenes, Nada el más. futuro está aquí. Caramba. Comenzamos la entrevista. Nosotros, Carlos Luis, ¿cómo está? Buenos días. Me escucha, se ríe Carlos Luis. Buenos días. Carlos Luis es barcelonista. Aquí, amargándome. No hablemos de eso. Yo también estaría amargado. El papá de Carlos Luis y Carlos Luis han sido históricamente barcelonistas de corazón, pero de defender al equipo con todo. No, eso sí, yo lo he visto en las redes cómo defiende a Barcelona. Carlos Luis, vamos al tema. No, vamos a temas importantes. Ahora No, sí. oiga, no le reste Barcelona de Melec hoy importancia. no importa. A ver, Carlos Luis, en el tema político, Eduardo hace un momento hizo mención, entre otros temas que estamos viviendo en el día a día, es este juicio político a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Y te digo, y acojo las palabras de Eduardo, ¿no? Aquí de por medio hay incendios forestales, hay sequía, hay una crisis energética, estamos combatiendo la inseguridad. Y encima estamos llamando a los funcionarios a que nos rindan cuentas, te digo, todo esto primero porque no es tan sencillo. Están pidiendo previamente una serie de documentos, luego entonces tienes que armar todo, esta comisión de fiscalización. O sea, creo que en el Ecuador hay, no digo que no sea un tema importante, pero hay temas mucho más importantes habida cuenta de lo que nos rodea desafortunadamente en el día a día. ¿Cuál es tu criterio al respecto, Carlos Luis? ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Realmente, yo no quisiera empezar por recordar que, en mi opinión reiterada, la Asamblea Nacional es una institución jurídica evidentemente necesaria, pero impresentable. Hay las últimas versiones que hemos tenido de la Asamblea Nacional no se compadecen con la realidad de la sociedad ecuatoriana y han abusado de este ejercicio de fiscalización, que es un reflejo del principio de los pesos y contrapesos que rigen en una democracia, pero que han sido utilizados para perseguir políticamente a actores políticos, para y por otro lado, para dejar de representar los intereses de la ciudadanía. Voy a poner un solo ejemplo puntual. Recuerden que la Asamblea Nacional no censuró a Wilman Terán. ¿A quién en sus cabales se le ocurre que este impresentable de Wilman Terán no debía ser censurado por la Asamblea Nacional? Pero lamentablemente hoy estamos enfrentando un nuevo episodio donde se distrae de sus obligaciones a la ministra Palencia, que en lo personal la conozco desde la universidad, fue mi profesora, es docente universitaria, es una profesional en el ejercicio profesional del derecho penal, altamente capacitada y calificada, y creo que al menos en lo que respecta a mí y a un entorno con el que converso permanentemente sobre los temas políticos del país, nos consta que esta mujer ha entregado su vida, incluso anteponiendo su propia nacionalidad, frente a una de las dos polémicas que la han llevado en juicio político. Esto de haber ingresado a la Embajada de México, siendo ella mexicana por nacimiento y ecuatoriana por nacionalización, no tuvo reparos en participar en una actuación del gobierno nacional, cuestionable desde el punto de vista jurídico, como lo vea, pero como incumplimiento de sus funciones, absolutamente absurdo. Ahora esta comisión de fiscalización, presidida por Pamela Aguirre, ha decidido reanudar el juicio político en contra de la ministra, en medio de este juicio que no es otra cosa que una contienda legal sometida a una decisión y que es política y que por eso supuestamente por ser político no respeta el derecho, y eso no es cierto. Los interpelantes son Leonardo Barresueta y Paola Cabezas, a quienes conocemos por sus actos y sus comportamientos, y la causal de este juicio es el incumplimiento de funciones. Este proceso ha vuelto a la etapa de prueba en medio de la cual se encontraba. Son 15 días de prueba y, si no estoy mal, quedan 4 días de esta etapa de prueba, luego de los cuales se escuchará a los interpelantes y en un término no mayor de 15
la comisión deberá tomar una decisión para someterla al pleno. Esta decisión no se compadece con la realidad actual del país, porque cierto es que los problemas de inseguridad no han cesado, no se han superado, pero no podemos desconocer que el problema de la inseguridad, desde que la ministra Palencia asumió, cambió para lo positivo. No hemos visto un nuevo motín en las cárceles. Eso es una realidad que nos tenía permanentemente angustiados desde la perspectiva de las cárceles, del manejo de las cárceles. Obviamente no han logrado terminar todo el proyecto que inició el gobierno con la construcción de nuevas cárceles, con meterle mano al SNAI, que es una posilga desde donde se producen barbaridades y atrocidades a favor de la delincuencia organizada. Incluso estamos viendo que parece que cuando las cosas no les resultan, pues la respuesta es el plomo. Hay funcionarios del SNAI que han muerto, sí. Hay guías penitenciarios que han muerto. Es decir, en esta guerra contra la delincuencia organizada, que la Asamblea Nacional no se ponga del lado del Ministerio del Interior, no se ponga del lado del país, sino que más bien se ponga del lado de la delincuencia para entorpecer su trabajo, es imperdonable. Correcto. Continúa Daniel Solórzano, Carlos Luis. Carlos Luis, has hecho un diagnóstico, o mejor dicho, has evaluado la Asamblea y ciertamente es impresentable. Y yo lo decía en el panel anterior, no sé si escuchaste, pero me da la impresión de que la muerte cruzada puede resolver un problema, ¿verdad? Pero nos abre otro, porque está claro lo que estamos viviendo, que eso de que solo son electos para completar un periodo, nos deja una ingobernabilidad peor que la que antecedió a la muerte cruzada. Yo creo que cabe reformar la Constitución en este sentido para que los nuevos que son electos, sea presidente y asamblea, tengan un periodo de legitimidad de 4 años, que no vengan a estar experimentando en un año o tratar de resolver cosas que no se pueden resolver en un año. Pero es que ni las dirigencias de barrio tienen tan poco espacio o tan poco tiempo de gestión como para que una presidencia en un año intente resolver los problemas. ¿Cuál es tu opinión de eso? Sí, estoy de acuerdo, las formas son importantes y probablemente esto del tiempo también es importante, ¿no? La reelección por una sola ocasión le permite a un gobierno tener una aspiración, si hace bien las cosas, si logra cohesionar con los otros poderes del Estado, de hasta 8 años consecutivos, y hasta ahí. Entonces, no alcanza. Pero yo creo que el problema no es de formas, el problema no es de tiempos, de plazos, sino es humano, ¿no? Estamos permanentemente viendo una Asamblea Nacional constituida por personas que no están capacitadas para legislar. Y eso es un problema sustancial. La función ejecutiva, que tiene problemas para integrar su gabinete con profesionales que estén dispuestos a renunciar a su tranquilidad personal, a su vida profesional. Yo celebro, y de hecho me parece muy reconocible, que un ministro, por ejemplo Gabriela Sommerfeld, la misma Mónica Palencia, que son profesionales que tenían antes de la política una vida perfectamente orientada hacia el ejercicio de su profesión, hacia el ejercicio de la docencia y de sus negocios, se entreguen al servicio público por un sueldo que no es pues ni una fracción de lo que podrían producir en su actividad profesional, a cargo de funcionarios que no son elegidos por ellos, sino que han heredado de otros gobiernos y de otras realidades históricas, y con las dificultades económicas que tienen para renovar personal. Realmente es meritorio, es difícil, yo no lo haría, honestamente. Hay que estar medio loco, creo, pero en ese entorno, yo creo que quienes nos han dado la espalda son los actores de la política nacional. Yo no veo, como hace tiempo se veía, a un alcalde de Guayaquil, a un alcalde de Quito, a un alcalde de Cuenca o de las ciudades, de cualquier ciudad del país, que son los gobiernos más cercanos a la ciudadanía, reclamarle al gobierno, con el respaldo de la ciudadanía en las calles, mejores acciones. Hace poco pasábamos esto cada tanto y cuanto en la permanente dinámica entre Correa y Nebot, las marchas en la 9 de octubre, los reclamos airados y algunas acciones que sí producían resultados. Ese activismo político ha dejado de existir y solamente estamos permanentemente viendo esta novela farandulesca de la política nacional que nos tiene cansados.
Carlos Luis, permíteme, doy paso a mi compañero Jaime Velázquez, que también tiene más inquietudes. Jaime. Gracias, Daniel. ¿Qué tal, Carlos Luis? La verdad es que más allá de todas las críticas y de todo lo que podemos encontrar, quería preguntarte, se habló aquí en el panel de que la forma de salir de esto es justamente una constituyente, pero una constituyente no bajo los términos actuales, es decir, ir de nuevo a elecciones para que se elijan a los asambleístas constituyentes, sino creo que la salida sería nombrar a 10 o 15, qué sé yo, expertos en la materia, constitucionalistas, para cambiar una realidad que nos está acechando, porque la Constitución hace que en muchas ocasiones el Ecuador se vea entrampado en una política o politiquería entre la Asamblea y el Ejecutivo para tomar ciertas decisiones. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Carlos Luis? Sí, sin duda que el Ecuador se dio un cambio de visión, una nueva cosmovisión en Montecristi en el año 2008, y es un traje hecho a la medida del socialismo del siglo XXI. Y de ahí en adelante el socialismo del siglo XXI, desde que Correa nos dejó con Lenín Moreno, y Lenín Moreno abandonó el proyecto y luego ni siquiera podía definir qué tipo de gobierno era, porque eso dijo él mismo en alguna intervención. Luego el gobierno de derecha como Guillermo Lasso, obviamente a un gobierno de derecha no le iba a quedar el traje producido para un régimen socialista, y ahora Daniel Noboa, que hereda un desgobierno que fue lo que provocó la salida de Guillermo Lasso, le ha tocado terminar un periodo presidencial con un traje que no le queda, con un país destruido y con una crisis mundial. Entonces puede ser que el modelo constitucional sea parte de lo que hay que cambiar, pero yo creo que el problema más concreto es humano, y es entonces cuando yo digo, siendo humano y teniendo elementos valiosos como la doctora Mónica Palencia al frente de un ministerio, desperdiciarlos por esta dinámica política absurda, interminable, Gabriela Sommerfeld, otra ministra de lujo, y obviamente con sus virtudes y defectos, porque nadie nació o se preparó para gobernar un país, sino que hay caminos que te llevan hacia entender ciertas cosas y asesores y equipos que te pueden ayudar a trabajar mejor. La verdad es que lo que le pide el país a la Asamblea Nacional hoy es que, y discúlpeme la palabra, ya no jodan y dejen trabajar, porque no hacen nada bien por el país. Es justamente por eso, Carlos Luis, justamente por eso las reglas deben cambiar, y la forma de cambiarlo es una constitución, o sea, hay que cambiar la constitución, porque la Asamblea lo que necesita son gente preparada que vaya a hacer leyes, y eso es lo que no está haciendo, sino lo que están haciendo es con J mayúscula a este gobierno, a otros gobiernos, o lo que sea. Está bien fiscalizar, pero no perseguir. No sé si me explico. Esa es más o menos la Totalmente. Y sí, hay obviamente legisladores que tienen preparación y que han llegado a la Asamblea Nacional. No son la mayoría, pero los partidos políticos han privilegiado la popularidad por sobre la preparación para sobrevivir en este sistema político lamentable en el que estamos heredando el total abandono de la educación pública. Entonces tenemos un pueblo que no está preparado para elegir con conciencia y tiene que elegir personajes de farándula, personajes que se hacen famosos por cuestiones incluso a veces negativas. Yo la verdad es que hace poco recordaba el caso de esta mujer, no recuerdo el nombre y no debería recordarlo, mejor aún, que pues se había ido a una despedida de solteras en un evento, en un lugar de estos, y había tenido relaciones sexuales en vivo con una de estas personas. Eso se hizo viral. Poco tiempo después era candidata. Ese es el país en el que vivimos y esos son los políticos que tenemos. Entonces eso no puede ser. No puede ser que alguien que se haga conocido por cuestiones negativas o por cuestiones completamente ajenas a la fabricación o producción de normas o al conocimiento de la realidad de un país, sean a nuestros asambleístas. Y eso también es obligación y tarea de nuestros partidos políticos, que han empezado a irse hacia esa tendencia y no hacia la que corresponde. No hay formación política. Correcto, y el problema está en los ecuatorianos. Mi querido Carlos Luis, le doy paso a cabina. Creo que Eduardo Mendoza continúa la entrevista. Adelante, nos escuchamos. Gracias, Jaime. ¿Cómo le va, doctor? Buenos días, un gusto saludarlo. Este país, siempre un gusto. Este país, mi querido doctor, si no concentramos en las 3 o 4 ideas que requiere el Ecuador, partiendo desde un barrido total de la justicia, vamos a seguir hablando de lo mismo y no salimos de esto, doctor. Sí, definitivamente el país supuestamente se refundó con el socialismo del siglo XXI,
se cambió esta visión del país, se crearon nuevas instituciones, la llamada metida de mano en la justicia, la reconstrucción de la vialidad, de las escuelas del milenio, toda la infraestructura física que, bueno, ahora se discute o se sabe que se construyó con sobreprecio, que eran insostenibles, que no funcionan. Realmente es un país que llegamos a estar con una relativa tranquilidad, incluso en materia de seguridad, y que lamentablemente las políticas de apertura de fronteras, las políticas de descuido hacia nuestras aduanas, la política que le permitió retirar a las bases militares extranjeras que colaboraban con nuestra seguridad en el país, todo eso permitió, junto con la pandemia mundial, que fue algo obviamente inesperado, que el fenómeno de la delincuencia organizada se meta hasta la médula de la sociedad. Y ahora combatir ese cáncer se le ha hecho difícil a países que están en una mejor posición nuestra, y para nosotros obviamente es un reto aún más complicado. Para eso necesitamos políticos preparados. La doctora Palencia es una profesional preparada en la materia penal, política criminal, y otros ministros que de este gobierno tienen preparación. La Asamblea Nacional lo menos que tiene que hacer es perturbar su trabajo, sino en vez de molestar, ayudar. Le voy a pasar a Eduardo. Carlos Luis, breve, porque tenemos a Carla también con una pregunta, se nos va el tiempo. Todo el tema con la ministra tiene que ver con lo que pasó en la embajada en México. Ese es todo el problema. Pero, principalmente. Pero también hay una serie de, digámoslo así, adornos que tienen que ver con gente que trabajó con algunos de estos asambleístas o que trabajó en época de ellos. Entonces a mí me parece que para que algo sea jurídico, para que debe tener legitimidad. Esto que le están haciendo a la ministra del Interior no tiene legitimidad alguna, Carlos Luis. Mire que no estoy hablando de derecho, estoy hablando de pura legitimidad, porque es una mujer que ha enfrentado a costo de su vida al crimen organizado y a sus brazos políticos también. ¿No le parece? Me parece, y por eso me he permitido hablar del tema, porque al menos a mí me parece injusto que una de las funcionarias que más bien ha destacado por su calidad, por su preparación y por su entrega en una crisis sin parangón, es decir, no vamos a decir que la seguridad está bien, obviamente no lo está, pero de que ha ido mejorando a cuentagotas y que la delincuencia organizada responde. Es decir, el gobierno toma acciones y la delincuencia organizada responde con una infinidad de recursos económicos, humanos y financieros que no tiene el gobierno, y a la delincuencia organizada nadie la está fiscalizando, molestando, obviamente, porque es una estructura organizacional al margen de la ley. Pero así, con este tipo de entorpecimiento, no se puede trabajar. Es muy complicado. O sea, cada quien que pone el pecho a las balas, y en este caso más todavía, pues un gobierno que no tiene ni un año, entonces tiene un poquito, en noviembre cumple un año. Así que Carla Escobar, siga por favor. Carlos Luis, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a la Carlita, parte... qué gusto. Un gusto verlo. Vámonos a la práctica, a lo que se puede y se debe hacer. Concuerdo con usted en la parte de que la ministra de Gobierno, y discrepo en la otra parte cuando dices otros ministros. Yo creo, y lo he dicho públicamente, que para mí la mejor ministra que tiene este gobierno es Mónica Palencia. No solamente por su capacidad, por la entrega, por los riesgos que está cubriendo, sino porque ella no es una mujer que le gusta estar figureteando, apareciendo como vocera y todo, sino que hace su trabajo en pausa, o sea, no en pausa, hace su trabajo de manera silenciosa pero efectiva. Pero resulta que del otro lado tenemos ya en la práctica un juicio político armado por gente que directa o indirectamente, y voy a hablar de ciertos, no de todos, no quiero tampoco generalizar en relación a la Asamblea Nacional, pero muchos vinculados a estos grupos narcoterroristas, financiados y todo. Pero al tener mayoría, al ser este un juego político, al estar sin mayoría el gobierno nacional en la Asamblea, valga la aclaración en este caso, ¿qué puede pasar? O sea, ¿cuál es la defensa que tiene la ministra? Porque puede ser fácilmente juzgada, puede ser el juicio político ganarlo, la Asamblea en contra, y ella quedarse de una u otra manera hasta imposibilitada de funcionar durante los siguientes, o de trabajar los siguientes 2 años por esta gente. ¿Cuál es la contrademanda o qué es lo que ella podría ya en términos judiciales hacer ella para
primero, no, yo de ministra me moriría si sé que no puedo contrarrestar esto o replicar, por decirlo en términos generales, incluso internacionalmente, contra estos pillos que me quieren hacer daño y le quieren hacer daño al país. ¿Cuál sería una acción, o tendría aparte una acción constitucional o incluso una acción internacional para poder detener esto, o por lo menos llevar a la misma situación a los que me quieren hacer eso? Bueno, no nos olvidemos que se trata de un juicio político. Y si bien es cierto, en un Estado constitucional de derechos, todo acto del poder público está sometido a las garantías contenidas en la Constitución, y en consecuencia el debido proceso y el derecho a la defensa también son parte integrante de este juicio político, más allá de que, como político que es, no es un juicio ordinario sometido a la jurisdicción de los jueces, pero la de la función judicial y demás. Se resuelve con votos. Pero antes de los votos hay un debate público de ideas, un debate público de pruebas, de evidencias, de estadísticas. Y este debate público pone ante la opinión pública lo que van a hacer los miembros de la Comisión de Fiscalización en primer lugar, y luego los asambleístas del Pleno, que tendrán que tomar una decisión final. Entonces, a las puertas de un proceso de elecciones, yo creo que el cálculo político va a ser importante y fundamental. Yo no sé si veo a Mónica Palencia deduciendo una acción de protección para impedir el ejercicio de fiscalización. No me parece. Yo creo que hay ciertos límites hasta donde ella puede llegar para defenderse. Sin duda, su defensa en derecho dentro del juicio político será bien fundamentada, como me consta de su trabajo, y su equipo de trabajo también es un equipo de primera. Entonces, como tú dices, la defensa en derecho planteada debe estar, bien planteada también. Lo que queda por ver es qué son capaces de hacer estos asambleístas. Pero Carlos Luis, y cómo les va a costar esto en las urnas. ¿De qué sirve que esté bien planteada si esa gente seguramente no va a entender ni el 1% de lo que se les va a explicar? Para comenzar, o sea, el nivel de educación de los asambleístas que tenemos una que sale hablando de que el DJ y todas las salvajadas y vulgaridades que dijo en una entrevista, incitando a las mujeres a yo qué sé, bueno, no voy a decirlo ya al aire. O sea, ¿crees que esa mujer va a tener el 1%, va a entender el 1% de lo que se va a explicar? No, ellos están cerrados en querer censurar a la persona que está combatiendo a los grupos delictivos del país. O sea, el Ecuador, ¿tú sabes cuánto del porcentaje de la población ecuatoriana va a estar interesado en ese juicio político? Seguramente nosotros que hacemos opinión, los abogados, gente que lee. El resto no le va a importar, es más, ni se van a enterar del juicio político. Pero vamos a perder a una buena funcionaria por un caprichito, porque la idea es atacar al gobierno en el punto más importante, que es la ministra que está trabajando. Entonces, no, yo sí le tengo fe a la mayoría en la Asamblea Nacional, que cuando menos por vergüenza no vayan a legitimar esta barbaridad que pretenden hacer. Yo creo que cada vez son menos aquellos que están aliados con la delincuencia organizada y avanzando en contra de un gobierno que quiere trabajar y hacer bien las cosas, que quizás no lo haya hecho todo bien, que quizás le falta colaboración, que quizás la gente tenía una expectativa mayor, todo lo que tú quieras, pero ¿cuál es la alternativa? Dejar fuera de sus funciones a una funcionaria, a una de las mejores funcionarias que han tenido los últimos gobiernos en esa posición. Yo creo que no se compadece con la realidad. Y confío en que la mayoría de la Asamblea Nacional va a escuchar el clamor nacional. Tienen que sumar y no restar. No tengo la misma sensación que usted, pero espero que se agradecerle, Carlos Luis. Gracias, Carlos Luis. Esta hora de la mañana. Gusto de saludarlo. Buenos días. Muy bien, estamos terminando el programa de hoy, no sin antes decirle que todo el mundo está hablando de los $5,000 que te da el Midubi, 5 latas, por las compras de tu casa propia. Aunque no lo creas, en Ambienza tienes 3 modelos de casa, bolito.